Muy bien, ya estamos regresados en 2 por la mañana a través de 102.9 y estamos en comunicación con Jorge Altamira, que tan amablemente nos brinda esta oportunidad de hablar un poquitito de todo lo que está pasando. Jorge, Norma te saluda, buenos días. ¿Qué tal, Norma? Buenos días para usted y para la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, ¿cómo está llevándose a cabo todo esto? Hay muchos cortes en estos momentos, se ha llevado a cabo la desocupación de Guernica. Cuénteme un poco cómo está viendo usted todo esto. Mire, desde el punto de vista informativo, hay una serie de cortes en protesta por esta represión, sí, porque es el inicio de una política también, no solo está el hecho en sí mismo, sino el inicio de una política. Esta represión es una confesión de que no hay ningún propósito de solucionar siquiera medianamente la cuestión de la vivienda, que usted puede comprobarlo por otra cosa. Se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados el presupuesto. ¿Usted vio algún titular que diga presupuesto 2021, aumento excepcional de gastos de vivienda debido por eso? Entonces todo lo que le han dicho a la gente de Guernica es un verso, como se dice ahora, es un verso, y la gente ya lo sabe. Ahora que usted me entrevista, quiero declararle que además de pertenecer al Partido Obrero, yo he sido miembro de la Comisión de Vivienda de la Legislatura. Sí. Hago la aclaración porque conozco el paño. Claro. Este tipo de medidas son simplemente, digamos, una forma de sacarse, me refiero a medidas bueno, le prometo que voy a hacer esto, le prometo 50.000 pesos por mes, por ejemplo, 50, por 6 meses. Fuere, no tiene ninguna importancia, son medidas para nunca más resolver el problema. Mire, el gobierno estaba dispuesto a expropiar Vicentín, nacionalizar o expropiar. Sí, correcto. Lo cual desde el punto de vista legal implicaba una indemnización fenomenal. Sí. Porque tenía que pasar por el Congreso y la Constitución admite, si el Congreso decreta una ley de utilidad pública, se expropia un dinero fenomenal. Ella estaba dispuesto a hacer eso. Este campo es la 10ª parte o la 100ª parte de Vicentín en términos de valor. Se podía expropiar e iniciar un plan, y era una señal poderosa de que es un gobierno dispuesto a resolver el problema de la vivienda. Sí. En cambio van a ser campos de deporte, etcétera, para desarrolladores inmobiliarios. Larreta ya ha ordenado ocupar una parte de la costa que se ha extendido en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires para construir edificios en torre. Van a poder ver Montevideo con absoluta comodidad, no solo Colonia. ¿Sabéis ¿sabéis lo que veo, Jorge? Yo te tuteo, que todo se politiza y que no están haciendo nada en realidad por la gente que realmente necesita un lugar donde vivir, pero por sobre todas las cosas necesita un trabajo. Me dio tanta indignación y tanta pena lo de esta mañana. Cuando llevaban adelante la desocupación de Guernica, tantas casas vacías, y escucho tantas opiniones de un lado y del otro, y digo, ¿y cuándo la gente que está tan necesitada, Jorge? No, pero obviamente no es que no hay una política, la política en materia de tierra es una política de desarrollo inmobiliario. No le quepa ninguna duda. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo concreto. El gobierno quiere estimular, este gobierno anterior, bueno, este mismo gobierno ya gobernó 12 años, quiere estimular la exportación de soja. Una de las formas, históricamente, quiero decir que ya ha ocurrido, de estimular la exportación es ofrecer para los dólares que vienen como consecuencia de la exportación oportunidades de inversión. En el gran salto que tuvo la soja, la oportunidad fue el desarrollo inmobiliario. Usted toma una ciudad como Pergamino. Sí, mi ciudad. ¿Su ciudad? Sí, donde nací. Mire usted. Bueno, entonces no hace falta que haga ninguna aclaración sobre Pergamino. Sí. Pergamino tuvo una explosión inmobiliaria fenomenal. Tal cual. No porque
ahí invertían en función de la valorización que tienen esas inversiones, invertían los ojeros, que naturalmente en Pergamino es una de las zonas de mayor producción. Entonces usted ve que todo el mecanismo capitalista apunta a un desarrollo habitacional que no es el que resuelve, sino que es el que agrava. Otra cosa que le quiero decir, porque esto lo conozco bien: en Santiago del Estero, en Catamarca, no sabe la cantidad de conflictos jurídicos que hay por el desalojo violento de campesinos de sus tierras. Nadie defendió la propiedad privada en esos casos, porque eso era funcional a nuevos grupos económicos que con más recursos van a desarrollar una producción de soja que a lo mejor un campesino, a lo mejor desarrollaba otro tipo de producción más para el consumo local. Nadie protesta contra esas expropiaciones. Claro, yo sé que todo lo que usted me está contando es abarcativo a todo el problema que tenemos, ¿no? Pero no me quiero ir del caso de Guernica. ¿Sabes por qué, Jorge? Porque digo, ahora, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Dónde va a ir a parar? Porque esa gente toda junta, sola, apareció un buen día de casualidad, o fue arriada, perdóneme la expresión grosera, arriada como ganado para sacar algún rédito a alguien. Eso es lo que yo quiero que vos me expliques. No, de ninguna manera, no. Ah, bien, no fue arriada, bien. No fue arriada, porque cualquiera que está en los barrios sabe que hay una tensión fenomenal por encontrar un problema de la vivienda, en particular por este hecho, que yo además lo vi en otros puntos del país. Una vez tuve una reunión con muchos jóvenes en una población de Neuquén, ¿no es cierto?, sobre este tema. ¿Qué ocurre? Los chicos se casan y como no tienen vivienda, viven con los padres. Luego tienen hijos. Todo eso en una villa. Entonces es un hacinamiento insoportable. No se quiere relacionar la pandemia con digamos, esta irrupción de ocupaciones por vivienda que es generalizada en la provincia de Buenos Aires. No es Guernica solamente. Lo que pasa es que Guernica adoptó cierta notoriedad, pero por ejemplo en Moreno también ocurre. También es cierto. Entonces, no se ha querido dar. Mire, la pandemia es un fenómeno extraordinario, porque ha puesto de manifiesto el completo derrumbe del sistema de salud, que fue privatizado, y la negligencia con el sistema de salud pública. Y esto se ve en Estados Unidos, se ve en Gran Bretaña, en Francia, en Italia. Lea los diarios de cada uno de estos países y van a ver que el sistema de salud pública está colapsado. El sistema de salud privada tenemos colegas con los cuales hablamos a diario. En un ratito hablamos con París y nos cuentan la situación. Tiene el tema de la salud, que se pone en evidencia con todo esto. El otro tema es el de la vivienda. Ahora, ¿qué ocurre? América Latina se caracteriza por un nivel de hacinamiento que es menor naturalmente en Europa y probablemente también menor en Estados Unidos. Entonces se transforma en más agudo, pero es un problema fundamental. Yo le digo una cosa: yo estuve 4 años en una comisión de vivienda de la legislatura y me acuerdo de del discurso que pronuncié cuando terminó. Le dije lo siguiente: estaba asombrado de la capacidad que tenían de hablar tanto durante 4 años, a razón de 2 reuniones por semana, entretener a la gente, y que yo comprobaba que al finalizar mi mandato no se había solucionado un solo problema del día que entré. Ni un solo problema. Naturalmente que yo era una minoría en esa comisión. Sí. Pero es fabuloso la labia para entretener a los delegados, a los que reclaman, etcétera. Bueno, pero ¿cuál es la novedad? Que hay políticos con tanta labia que convencen a tanta gente y después los dejan tirados como perros. Sí, pero esa labia no la tienen con los grandes grupos económicos, por eso bueno, cuando usted me habla, no, pero detengámonos en Guernica, no digamos, yo tengo que hacer la comparación, porque hay toda una prensa que está reclamando propiedad privada. ¿Y qué están buscando los de Guernica? Quieren tener su propiedad de la vivienda. Ahí tienen una gran oportunidad para fomentar la propiedad privada.
Sabes, a ver, te cuento algo, Jorge. Hace unos días estuvimos hablando con una monja, al cual le dicen, perdón por la grosería, la monja quilombera, está en España, y se había puesto todo ese lugar donde ella está, más 200 jóvenes que colaboraban para dar el plato de comida y demás, a buscar, como le dicen allá, piso, o sea, vivienda, porque por primera vez estaban viendo en la calle familias con niños, e inmediatamente se pusieron a trabajar para conseguirles un lugar donde vivir. Acá me parece que lo que está faltando es predisposición para poder ayudar, pero ayudar de verdad, no darle una vivienda a un vago, a un bueno para nada, darle una vivienda a alguien que necesita trabajar, darle vivienda, darle trabajo, que construya su propia vivienda. Se está abandonando al pobre, Jorge. Pero quiero ser, discúlpeme que sea un poquito más severo. No, está bien. No es un problema de predisposición. El gobierno tiene una gran predisposición en bajar el dólar, entregando todas las reservas del Banco Central y entregando a tasas de interés fenomenales bonos que tiene el gobierno. Cuando hay que satisfacer la necesidad de los grupos económicos, tiene una predisposición que supera lo imaginable. Sí. No es que no haya predisposición, lo que pasa es que no hay predisposición para la clase que trabaja. No hay voluntad de solución. Porque además, ¿qué significa la construcción de vivienda? Significa trabajo para los obreros de la construcción. Pero además la misma gente que está sin vivienda se puede poner a trabajar. Absolutamente. Porque todos queremos una vivienda. Usted tiene la solución perfecta de un problema, pero esos terrenos están dedicados a la especulación inmobiliaria. La gente se va, mucha gente se va de la capital o lo que fuere, y hay denuncias de que ni siquiera, de que son esos clubes privados o ¿cómo se llama? Cerrados, ni siquiera están inscritos, es decir, que formalmente han ocupado el terreno sin autorización. Te lo voy a decir de esta manera, Jorge Altamira del Partido Obrero. Vos sabés que a los pobres se los usa cuando se los necesite, después se los deja tirados. ¿Es así o no? Bueno, esa es la intención. Lo que está ocurriendo ahora, ojo, lo que está ocurriendo ahora... Si estoy equivocada me corregís, Yo no soy la dueña de la verdad. Mire, una moneda tiene dos caras. Sí, señor. Esto es muy importante. Sí. La otra cara de la moneda es que usted ve hoy un movimiento en todo el país de repudio. Sí. Es decir, que no hay gente dispuesta a ser usada, que se va a dejar usar. Va a haber una rebelión. La cuestión de la vivienda, la cuestión del salario, va a llevar a una rebelión popular. Sí. Entonces todo el mundo se va a dar cuenta que ellos creían que era un imbécil, al que podían manipular porque no se están acostumbrados a tener un clientelismo. De imbécil no tenía nada, que maduró como consecuencia de estos atropellos. La verdad eso que... es muy importante. Y nosotros trabajamos políticamente, educativamente, propagandísticamente, para profundizar esa maduración, para que entiendan por qué motivo en la estructura social del país ellos no tienen derechos y otra minoría tiene derechos abusivos. Tienen que entender eso. ¿A quiénes sirven los gobiernos? ¿Los gobiernos sirven a quienes los votaron? Jamás. Yo no he visto, yo quiero decir, desde que voto, no he visto un gobierno que satisficiera a los votantes, ninguno. No, pero además en épocas de elecciones, cualquiera sea el partido político, empiezan a repartir electrodomésticos, no sé, comida, planes y qué sé yo, y una vez que subieron, arreglate como pueda, anda a vivir a los caños. Es lamentable, Jorge. Bueno, entonces quiere decir que el Estado y los gobiernos tienen un carácter clasista. No representan la universalidad ciudadana. No. Bien. Como la gente supone, porque uno lo votó, dejó de votar. Tiene un carácter clasista. Entonces, detrás de una fachada que es democrática, ¿no es cierto? Yo la prefiero a la fachada de la dictadura, obviamente, porque entre dos males hay que elegir el menos malo.
Lo que hay es un gobierno clasista, lo que hay que es un gobierno clasista. Entonces, si uno lo pone eso en evidencia y va desarrollando un movimiento obrero, poblacional, femenino, etcétera, con esta conciencia, naturalmente que salimos del pozo. Naturalmente que salimos del pozo. Le quiero decir lo siguiente, el gobierno, el Banco Central... Y vamos cerrando. Sí, se lo digo, el Banco Central tiene una deuda con los bancos de 25 mil millones de dólares por nada. Nada. Porque el Banco Central no le presta a nadie. Tal cual. ¿No es cierto? Y menos al que necesita. No a nadie, porque el Banco Central no tiene por función. Los que prestan, etcétera, son los bancos privados. Es para retirar dinero, 25 mil millones de dólares por el cual paga 40% de interés. 40 es que paga 12 mil millones de dólares por año. La plata sobra para hacer vivienda. Sobra. Sobra. Me quedo... En Argentina sale por las orejas la plata, pero va a parar exclusivamente a un grupo determinado de la sociedad. Me quedo con esta frase última que has dicho, ¿no? Y la verdad, yo soy un poco burra. Si bien llevo muchos años en esto, pero voy escuchando y me van convenciendo, y la verdad que, Jorge, hay que seguir trabajando en pos de que la gente que necesita logre tener un trabajo digno y pueda llevar el pan. Hay tantos chicos que se acuestan a dormir sin una taza de algo caliente, con un pedazo de pan duro que se ablande en la sopa. 52% de niños en Argentina. Total. Por favor. Sí. Muy bien. Jorge, abrazo tandilense y obviamente te vamos a volver a molestar. Le agradezco muchísimo y bueno, una vez más saludo a la audiencia y a su trabajo. Muchísimas gracias, Jorge, a seguir trabajando. Adiós. Así hablábamos con Jorge Altamira del Partido Obrero. Debo decir que diciendo muchas verdades, pero bueno, yo le decía, yo soy burra y me van convenciendo de a poco, ¿no? Después el próximo que habla seguramente me va a volver a convencer.